Aula Abierta Internacional es avalado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela y es presentado por Avior Airlines, Línea Aérea de los Odontólogos de Venezuela, Sinergia Dental Instituto, un espacio para la ciencia, La Plana Boloña, Estética Dental Avanzada, Saliva Pro, Laboratorio de Diagnóstico Salival, Amolca, Editorial Médica y Odontológica para una práctica exitosa, Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, Docencia, Investigación y Divulgación Científica, Biodent, Centro de Odontología Integrativa, Educo Virtual, Educación Continua en la Red, Odontología Neurofocal, la relación directa boca-cuerpo, Clínica del Sueño y Terapia Respiratoria Sleep Care. Cuidamos tu sueño. Muy buenas noches tengan todos ustedes, aunque es de día, porque estoy grabando con el doctor y buen amigo Carlos Lagares, quien es el coordinador de posgrado en odontología de la Universidad Europea, y para mí es un honor presentarlo y tenerlo aquí en Aula Abierta Internacional. Doctor Lagares, muy buenos días aquí, buenas tardes allá y buenas noches para toda nuestra Claro, audiencia. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Aula Abierta Internacional. Un placer, ¿cómo está, doctor? muy bien, fenomenal. También os doy las gracias, te doy las gracias personalmente a ti. Te he hecho madrugar hoy, lo siento, y encima me has dicho que era día de fiesta, con lo cual, con más motivo, te pido perdón por estar a estas horas tan intempestivas. Pero bueno, ya a estas horas he interrumpido para unirme gustosamente con vosotros, poder compartir pues todo lo que sabemos, tanto tú como yo, sobre la microbiota y poderlo compartir con amigos, profesionales, público general. O sea, que encantado de estar con vosotros. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué hay detrás de ese término de la microbiota? ¿Es una moda? ¿Qué es lo que está pasando que hoy en día también muchas personas ya empezaron a abordar ese tema? Claro, bueno, pues básicamente esto es importante, es una pregunta importante, porque la microbiota nos ha inundado a todos, ha llegado al lenguaje coloquial, lo hemos incorporado a nuestro lenguaje coloquial, los medios de comunicación están haciendo muchísimo, prensa, televisión, programas, redes sociales con canales específicos, divulgación, con gente que divulga de la microbiota, doctora de la Puerta con un intestino feliz, doctora Saria Boring con Isla Microbiota Idiota, hasta en programas en plataformas, en Netflix, en Amazon. Por ejemplo, Terry Lestrade tiene un documental buenísimo, os lo recomiendo, está en Amazon, yo creo que aquí lo tenemos disponible, no sé allí. Ahora hay otro documental americano más en Netflix, más llamativo, más distinto, el de Terry Lestrade, os lo recomiendo, es un buen, además este hombre hace unos documentales estupendos. Entonces todo esto ha llegado a la población, ¿vale? Y una cosa importante que hay que decir es que si esto está ahí es porque detrás hay una gran investigación, ¿vale? No creo que sea una moda. O sea, detrás de la sociedad, donde ha llegado el término a la sociedad, por todo eso que hemos hablado, redes sociales, prensa, divulgadores, es porque detrás previamente hay una gran investigación y sigue habiendo una gran investigación. Hay numerosos grupos de investigadores repartidos por todo el mundo que llevan unos cuantos años investigando la relación que tenemos nosotros con estos microorganismos que siempre los habíamos dejado de lado, que están conviviendo con nosotros, que viven con nosotros desde el inicio de nuestra vida, como lo hablaremos, y los teníamos un poco de lado. Siempre pensamos en los microorganismos como patógenos, porque es lo que nos habían enseñado, y estos los asociamos a patógenos, hasta que de repente empieza este término nuevo. El término tiene muy pocos años, es del 2020. Si nosotros buscamos las publicaciones, por ejemplo, en PubMed, del término microbiota, en el 2020 solo había 80 artículos. Al 2010, 10 años después, eran 1000 artículos. En el 2020 ya han sido 20.000 artículos y ahora actualmente, si das en un Wikipedia, te salen 30.000 artículos. Luego es un crecimiento exponencial, o sea, exponencial. Yo no pienso que sea una moda, evidentemente, es porque ha llegado y hay mucho interés. Está la industria farmacéutica que también ha visto un filón en los probióticos, también hay que decirlo. Toda esta investigación está también muy fomentada por la industria farmacéutica, pero lo que hay mucho detrás de todo esto no es un interés particular, es una investigación muy importante. Luego es una cosa que va a estar con nosotros. Yo creo que es una de las vías nuevas que vamos a tener en la futura medicina, la medicina que tenemos ahora
hecha para la persona como tal, como persona integral. Verdaderamente la microbiota, los probióticos nos van a hacer una gran ayuda tanto para la prevención, para el diagnóstico, para el tratamiento de muchísimas enfermedades y ya están incorporadas. Hay especialidades que las tienen más incorporadas que otros, los gastroenterólogos, evidentemente, los pediatras y los ginecólogos para todo el tema de esterilidad, los dermatólogos, o sea, hay muchas especialidades que ya cuentan con ello. ¿Qué pasa con los dentistas? Los dentistas, ¿qué pasa? Estamos mirando para otro lado. Nosotros parece que no va con nosotros y precisamente nosotros entramos por la primera parte, que es la boca, que es la primera parte del tubo digestivo. Ay, perdón, gracias. Y es una cosa que no está, que llega a la sociedad y ahora ya verdaderamente vienen muchos pacientes y nos preguntan, oiga, doctor, mándenme un probiótico, ¿qué puedo tomar tal? Entonces yo creo que los dentistas es una profesión que tenemos que mirar a futuro. Por ejemplo, en España los veterinarios llevan mucho tiempo, nos van a el tratamiento de probióticos con los animales. Porque ellos, por ejemplo, en España hace como 10 o 20 años, no, 20 no 10 años, prohibieron el uso de antibióticos, por ejemplo, para tratar las mastitis de las vacas. Ya prohibido por los problemas que luego dan a las personas que pueden consumir esa leche. Y tuvieron que buscar un medio y empezaron a tratarlo con probióticos y vieron que eso servía. O sea, que fíjate, los veterinarios, que es una especialidad que, por ejemplo, los congresos que hacemos de la Sociedad Española de Microbiota, probióticos y probióticos, los veterinarios van muy, muy avanzados, o sea, nos ganan mucho más. Entonces, yo soy de las personas que soy odontólogo, soy médico también, pero ahora me dedico más a la odontología, también utilizo la medicina general, la practico. Verdaderamente es como una lucha que estoy yo buscando como divulgador entre mis compañeros, darles la importancia que ha tenido la microbiota y yo considero que es un arma diagnóstica para introducir en la consulta y un arma terapéutica. Es decir, no desecho las otras, es una herramienta más. Para mí es una herramienta más. Y básicamente es eso lo que es. O sea, que no es una moda, hay mucha investigación detrás. Eso es importante. Sí, es una herramienta más y la estás abordando desde el punto de vista o desde la puerta de entrada, ¿no? Bien, eso es lo más importante. ¿Te das cuenta? La boca es el punto de entrada de cualquier cosa que entre, ¿vale? Cualquier antígeno, cualquier bacteria, cualquier sustancia, verdaderamente el sistema de la boca, el sistema inmune de mucosas, que es importantísimo, porque la llamamos el tubo digestivo elgal, que también tenemos el respiratorio elgal. La puerta de entrada es la boca. Entonces ahí el sistema inmune de mucosas es la parte que reconoce y que nos dice qué cosas de las que entran son amigables y no hay que hacer nada y qué cosas hay que combatir, qué cosas son antígeno, qué hay algo que hacer. Y eso lo tenemos en la boca y en todo el tubo digestivo, evidentemente. Pero es la primera respuesta, que hay verdaderamente la respuesta se hace por la IgA, ¿no? Que es fundamental, que es la enfermedad secretora de mucosas. Y ahí lo que predomina, tanto en la boca como en el tubo digestivo, es una inmunotolerancia. Es decir, hay una reacción para distinguir a qué hay que atacar y qué lo dejamos estar, porque no. Si estuviéramos siempre atacando a todo, sería un gasto metabólico excesivo, estaríamos gastando energía, yo me tomo una cosa que no nos produce ninguna. Y eso es el sistema inmunológico que empezamos a desarrollarlo desde el momento del nacimiento. Luego hablaremos de eso también, si da tiempo, es una cosa súper interesante. Es la primera respuesta que tenemos, mucho antes que el sistema innato producido por los macrófagos, los neutrófilos que producen la inflamación, y muchísimo antes más ya que el sistema adaptativo, que sería la tercera respuesta, ¿no? Los linfocitos B, linfocitos T, células plasmáticas, las otras inmunoglobulinas. Entonces, esa inmunotolerancia es el kit de la cuestión y ahí precisamente, o sea, lo que distingue el sistema inmune de qué atacar, qué no atacar con la IgA, es una IgA inmunotolerante, es decir, que está descrita directamente a lo que tiene que atacar y no a lo que no. Y ahí entran en juego unas citoquinas, que siempre estamos acostumbrados a las citoquinas inflamatorias, que son las que responden, pero tenemos unas citoquinas que son antiinflamatorias y esa es la base de los nuevos probióticos de nueva generación, que más que hacer una colonización, decíamos siempre una siembra, lo que hace es una modulación de la respuesta produciendo antiinflamación. Fijaros esto para un
periodistas es importante conseguir, aparte de nuestras técnicas, no estoy diciendo que abandonemos las técnicas habituales, por supuesto vamos a seguir con nuestras técnicas, nuestros trajes, nuestros métodos quirúrgicos, nuestros antibióticos si hay que darlos, nuestros antisépticos que hay que darlos, pero que introduzcamos también a lo mejor como una herramienta más, un probiótico que nos puede venir bien para disminuir esa inflamación. Básicamente eso es la nueva orientación que hay para, es aplicar a la odontología lo que ya estamos aplicando para el tubo digestivo y para otras áreas, porque hay muchísimas. Se me ha olvidado, por ejemplo, cuando he hablado de especialidades, se me ha olvidado la psiquiatría. La psiquiatría está utilizando los probióticos. Parece mentira, pero hay muchísimos casos psiquiátricos, sobre todo en niños, autismo, TDAH, que hemos visto que cambiar una modificación, no solo de los probióticos, sino una modificación en la dieta, hay unos cambios radicales. Entonces, es un poquito igual que tenemos estas especialidades, si lo tenemos muy claro. En odontología más o menos lo tenemos claro, pero yo calculo que en un plazo corto de tiempo lo vamos a tener muchísimo más claro. Sí, allí España para mí ha sido uno de los pioneros, ¿no? Bueno, yo me formé con ustedes allá y España va a la vanguardia de estudios, de investigación, con el grupo donde está Bob Rossier, que es Mira, en Valencia, sí, sí, con sí. la Fundación Fisabio, que es, vamos, es el grupo más potente que tenemos aquí. Ha conseguido este año, fíjate que es una cosa, es una gran cosa que han hecho, es que parece mentira, pero hay una asociación europea de microbiólogos orales, es decir, hay unos microbiólogos que solo se dedican a estudiar la boca. Están 365 días al año estudiando el sitio donde nosotros trabajamos, que nosotros no hacemos ni puñetero caso, que diríamos aquí en España. Pues hay señores que solo se dedican a eso, ¿vale? Estos señores se reúnen cada 3 años. Encima llevaban 6 años sin reunirse, porque la última vez tocó pandemia, por cuando se reunían. Y ha conseguido Alex Mira traer el Congreso Internacional a Valencia, ha sido hace 15, 20 días, donde se reunieron, estuvieron 4 días debatiendo Bob Rossier y muchísimas presentaciones. Bob Rossier ahora está en Harvard, está también. Sí, sí, lo he visto y lo he felicitado, ¿verdad? Porque Bob está haciendo un trabajo espectacular. Bueno, increíble. Bueno, pues en esta reunión que hay, imaginaros, todos los microbiólogos orales que llevaban 6 años sin reunirse, venían con unas ganas a Valencia, ya no solo por descubrir la paella, sino para contar lo suyo. Y ha sido espectacular, ha sido espectacular. Los temas que a mí sobre todo hay un tema que es el que más me ha interesado, que estoy hablando con José, digo, esto es lo que hay que potenciar desde el punto de vista, ya hablando como clínicos, donde tienen que investigar estos frikis, estos de investigadores, porque son investigadores, es en el tema de la modulación bacteriana. O sea, porque ahí es la vía de nosotros conseguir una modulación con los probióticos. Y eso ahora hay muchas líneas de investigación, pero lo que es llamativo es eso, que nosotros que no hacemos mucho caso a lo que es la boca, sabemos lo mínimo, pues que sepamos que hay grupos muy importantes investigadores que están trabajando en eso. Y ahí comparten los estudios, comparten todas las cosas. Entonces es muy importante tener esa salvaguarda detrás para nosotros poder eso llegar un día a aplicarlo en la clínica. Nosotros ahora estamos aplicando en nuestra clínica conceptos y cosas de hace 5 o 10 años. Lo que hay ahora todavía, que hay mucho, eso se va a aplicar dentro de 5 o 10 años. Incluso a lo mejor hay cosas que ni las veremos nosotros, pero que está ahí, es fundamental, ¿no? Sí, suena espectacular. Mire, doctor, una pregunta para que nuestra audiencia vaya diferenciando, ¿no? ¿Qué es la microbiota como tal y qué diferencia hay con el microbioma? Vale, bueno, pues vamos a ver. La microbiota, llamamos microbiota, es un término científico desde hace 20 años, pero que ha llegado al público general. Hay mucha gente que sabe. Es lo que tradicionalmente aquí llamamos flora, ¿vale? Pero flora es un término inadecuado, porque las bacterias o cualquier microorganismo no son ni parecidos a plantas, como que digo, ¿vale? Es un término. Microbiota se refiere al conjunto de microorganismos, que pueden ser bacterias, arqueas, protozoos, hongos o virus, que se desarrollan en un determinado hábitat, ¿vale? El hábitat puede ser un hábitat inerte o puede ser un hábitat vivo. Entonces, en el caso de nosotros es un hábitat vivo, es decir,
son microorganismos que están en nuestro hábitat. Nuestro hábitat fundamental, donde más se desarrollan, es el tubo digestivo, en el cual está la boca. Pero también están las vías aéreas superiores. Está la conjuntiva, que antes se pensaba que era estéril y ahora ya han visto microorganismos de la conjuntiva. Está la glándula mamaria, un gran reservorio importantísimo para nuestro desarrollo. Es importantísimo la microbiota de la glándula mamaria. Está la vesícula biliar, sin la cual no podíamos, gracias a la microbiota de la vesícula biliar, no podíamos digerir un montón de cosas. Increíble. Están los órganos genitourinarios, básicamente, y la piel. O sea, esos son los 8 hábitats fundamentales. Básicamente, el más importante, podemos decir, es el del digestivo. Para que nos hagamos una idea, se ha considerado la microbiota ahora como un órgano, ¿vale? Se está especulando mucho cuánto podía pesar, si 1 kilo, que si tal. Parece ya que las cosas se han reducido y estamos hablando que el peso de la microbiota, estamos hablando de microorganismos, es de 250 gramos, que es como un órgano, es como nuestro corazón. O sea, que no es poco. Daros cuenta que nosotros nos triplica 3 veces los microorganismos que tenemos con el número de células. Nosotros tenemos 30 millones de células y tenemos 100 millones de microorganismos. Entonces, es importante. Y viendo, por ejemplo, los genes, nuestro genoma, sabéis que tardamos en descifrarlo 13 años, se especuló muchísimo cuánto iba a ser el genoma del ser humano por las otras especies que las tenían. Y a base de 75.000 genes va a ser tal. Al final se quedó en 25.000, un poco un índice. Pero vamos, yo no lo veo mal, 25.000 genes, pues está demasiado bien. O sea, se esperaba más, pero ha sido 25.000, pero a nosotros nos funciona, pues estupendo. Pero ¿sabes cuántos genes compartimos nosotros, lo que llamamos metagenoma? Bueno, pues son 7.350.000. Es decir, que por cada gen humano tenemos 150 genes en nuestro organismo de bacterias prácticamente. Lo más importante es bacterias. Lo que más está estudiado de todos son bacterias, ¿vale? Existe el viroma, pero está muy en desarrollo, pero básicamente siempre nos vamos a decir. Es decir, que podríamos decir que el microbioma, aunque son todos los microorganismos, estamos más referidos a bacterias. Entonces, es un campo importante lo que tenemos, los que conviven con nosotros, y ahí hacen sus cosas, sus funciones. Hay un término, hablando ahora del genoma y metagenoma, cuando juntamos el genoma humano y el metagenoma que viene de fuera, llamamos el hologenoma, que sería la suma de los dos. Y hay un término muy nuevo, un poco raro, que es el término de los biontos. A lo mejor la gente no lo conoce. Y es un término que se refiere un poco como un superorganismo, que somos nosotros, con nuestros microorganismos que llevamos encima, funcionando de una forma simbiótica, ¿vale? Para el desarrollo y para estar en la vida. O sea, estos microorganismos nos apartan a nosotros de muchas funciones, como lo veremos, y nosotros también le damos el medio para su beneficio. Básicamente es eso. Y luego el otro término que has dicho, que es el microbioma, es un término más general, ¿vale? Es un término más ecológico del ambiente. Ahí incluye la microbiota y todo lo que hay alrededor. Es decir, todos los metabolismos que producen, las vacuolas, sustancias de desecho, trozos que se desprenden, trozos de membrana y, por supuesto, los genes. Y esto es lo que nos hace servir para diagnosticar muchos microorganismos, pues hay muchos que son cultivables, ¿vale? Y hay otros que no. Los tenemos que descifrar bien por el metagenoma o bien por el metabolómico. Son técnicas de secuenciación masiva para entender. O sea que básicamente microbioma y microbiota es parecido. El término microbioma es mucho más extenso. Sí, doctor, ahora fíjese una cosa, yéndonos a la cavidad bucal o a la cavidad oral, ¿de qué estamos compuestos? ¿Cuál es esa microbiota oral que tanto nos compete en el área odontológica? Ahora ya centrándonos en la boca, lo que es el microbioma oral. Vale, básicamente se dice que está más o menos compuesto por 774 bacterias, tipo bacterias. Total de microorganismos, incluyendo bacterias, arqueas, virus, podrían ser del orden de 1.000, pero bueno, yo te digo que nos centramos mucho más en las bacterias, que son 774. A día de hoy hay una plataforma en internet que se puede ver, se actualiza continuamente, de las cuales casi el 70% son cultivables y tienen nombre, las sabemos, pero todavía hay otras que están cultivables y no les hemos puesto ni nombre. Están los científicos estos que se reúnen en Valencia buscándoles nombres, como están diciendo. Pero es que todavía hay muchísimas más que no son ni cultivables, que son las que tenemos que describir.
Básicamente en bacterias hay unas determinadas familias, los filos que llamamos. Son prácticamente los mismos filos que tenemos en el tubo digestivo. Principalmente son Firmicutes, Bacteroidetes, proteobacterias, actinobacterias, espiroquetas. Básicamente son bacterias normales. También aparecen bacterias más raras, pero son por contaminación que nos vienen de fuera. Lo que hemos estado hablando, la boca es la puerta de entrada. Pues fíjate todo. Pero básicamente son las bacterias normales que tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente están, luego lo veremos, están en equilibrio y ya veremos qué pasa cuando no están en equilibrio. Pero son bacterias normales. ¿De qué depende esa variabilidad de bacterias que hay allí? Ahí lo que nos dice es que tenemos como un microbioma central, que es lo que llamamos core, que son como estándares, ¿vale? Y hay un microbioma externo, que son los externos. La variabilidad es como la huella dactilar de una persona. El microbioma oral es como la huella dactilar, es único de cada persona. A diferencia de que la huella dactilar es la misma para toda la vida, el microbioma oral va cambiando y es lo que llamamos variabilidad. Y hay 4 factores que dependen de la variabilidad. El primero es el tiempo, que es fundamental, ¿vale? El tiempo es el primer factor. El microbioma oral se adquiere en el momento del nacimiento, aunque ya sabemos que incluso antes del nacimiento, en el feto, en la placenta, en el líquido amniótico, incluso en el tubo digestivo del feto, encontramos microbiota, ¿vale? Pero básicamente el gran aporte de la microbiota es en el momento del nacimiento. Y ahí ya marca la primera variabilidad, es decir, si nace un niño por cesárea o si nace por vía vaginal va a obtener los lactobacillus, que es lo que está en la vagina. Por vía cesárea no tendremos lactobacillus, pero tendremos otro tipo de microorganismos, por ejemplo, estafilococos, que son los más frecuentes. Y esa variabilidad va a ir cambiando a lo largo de la vida del niño y tiene que ver desde la relación familiar, los padres van a transmitir su propia microbiota con los besos de los abuelos y así es, por ejemplo, distinto en niños que nacen solos, que son únicos o que tienen hermanos, que nacen en una ciudad o nacen en el campo. Si tienen mascotas, proporcionan también una cierta variabilidad a lo largo de la vida. Luego, el siguiente factor después del nacimiento es la lactancia y ahí también marca una diferencia si es una lactancia materna, si es una lactancia artificial, papillas de frutas, son hidratos de carbono y esto hace que aparezca un tipo de microbiota determinada. Luego damos ya más las proteínas, el pescado, el hueso, los huevos, que aparece otra microbiota. Y poquito a poquito va al colegio, va a la guardería, niños que van a guardería, niños que no van al colegio, empiezan a crecer, van cambiando, llega la adolescencia. Con el desarrollo hormonal, pues ahí hay un cambio tremendo también de variabilidad. Es decir, que el mismo individuo vemos que va cambiando a lo largo de la vida, se hace adulto, tiene relaciones sexuales, lo mismo va cambiando. Y llega un pico, va subiendo, esto va subiendo, llega un pico máximo que es más o menos entre los 55 y 60 años, en el cual ya empieza a disminuir. Pero sobre todo ya no tanto en factor numérico como en diversidad. Es decir, empiezan a disminuir varios tipos, varias familias, y eso es muy importante. Y eso es muy importante a tenerlo en cuenta para muchos de nuestros tratamientos probióticos, como veremos. El segundo factor importante, ¿vale? Son los factores del ambiente y los intrínsecos, es decir, los del huésped, ¿vale? Y estos son los que más conocemos los médicos, los dentistas, ¿no? Básicamente son los factores que influyen en la microbiota que tiene que ver intrínseco con la persona, pues factores genéticos, inmunológicos, sistémicos, enfermedades. El diabético tiene una microbiota distinta, cada enfermedad, incluso hasta el estrés. Todos conocemos dentistas, los dentistas conocemos pacientes que tienen una enfermedad periodontal totalmente controlada y va todo bien, se presentan a unas oposiciones y ¡plaf! Se nos vuelve todo al revés, si es por el estrés, el cortisol, la noradrenalina, desarrollo. Entonces, esos factores intrínsecos también son muy importantes. La microbiota, yo siempre digo que no se diagnostica con un test, sino que se diagnostica con una historia clínica fundamental. Luego están los factores ambientales, que también los dentistas los conocemos muchísimos, la dieta, la higiene, los tóxicos, si fuma, si toma alcohol, si toma medicinas, la bomba de protones, los antibióticos, los antisépticos, eso también condiciona, ¿vale? Entonces ya tenemos los primeros factores, que es el tiempo, luego los factores intrínsecos, los factores
extrínsecos, como se dice, del ambiente. Y el tercer factor es fundamental, que es el hábitat. Bueno, el hábitat de la boca es súper particular, porque en un sitio tan pequeñito, nos encontramos hasta 8 microhábitats distintos. Así podemos encontrar microbiotas totalmente distintas en el labio, en la mejilla, en la mucosa yugal, en el paladar duro, en el paladar blando, en las amígdalas, que por supuesto en el surco gingival, en la encía y también en el diente. Es que vamos más allá, es que la microbiota es distinta en un molar, que en un premolar, que en un incisivo central. Y todavía podemos ir más allá, que es que la microbiota es distinta dentro del molar, la microbiota que está en el surco oclusal, que en la que está en la pared interproximal. O sea, que fíjate si puede cambiar la variabilidad, y eso es importante para la hora de tomar la muestra, por ejemplo. ¿Y de qué depende esta variabilidad? Pues depende del hábitat. Y el hábitat ahí se incluye la temperatura, los metabolitos, el pH, la saliva, un montón de cosas que hacen que la microbiota se vaya variando según el sitio. Y el último factor ya es el biofilm. El biofilm hay que entenderlo como que es la forma que tienen los microorganismos de distintas especies, de distintos filos, de asociarse para sobrevivir. Cuando un microorganismo de la misma especie se junta, se asocia, lo llamamos colonias. Tenemos colonias de un determinado microorganismo. Pero un biofilm, ahí conviven en el mismo biofilm distintas especies, incluso con distintos microorganismos de otros géneros, como pueden ser las cándidas. Conviven cándidas y bacterias. Y es un mecanismo que han tenido las bacterias durante todo este tiempo para sobrevivir, para resistir, ¿vale? Te das cuenta que las bacterias nos ganan en goleada con respecto al ser humano. Ellos llevan 3.000 millones de años en la Tierra, han sobrevivido a cataclismos, meteoritos, volcanes, glaciaciones, tal. Nosotros que llevamos tal como nos conocemos, 200.000 años. Fíjate, se nos ganan por goleada. Ellos si hay alguien que conoce el medio y se han adaptado, son ellas, han pasado por todo. Entonces, es la forma que tienen ellas. Podemos entenderlo como una gran ciudad, ¿vale? Una gran ciudad en la que las bacterias se están comunicando permanentemente, ¿vale? Permanentemente. Es el world sensing que decimos. Las bacterias tienen sus móviles, tienen sus redes sociales, igual que tenemos nuestros adolescentes que están siempre con redes sociales. Ellas se están comunicando continuamente entre ellas para saber qué es lo que pasa en el bioma. Si en algún sitio determinado se está produciendo un metabolito que para ellas les sirve, que lo pueden integrar, lo que llamamos el cross-feeding, se van a ese sitio y se desplazan. Si hay en un sitio que es más inadecuado, pues desaparecen. Si no tienen tanta comunicación, porque hay bacterias muy listas que están conectadas permanentemente al móvil, y hay unas muy tontas que no se enteran de nada, y pues al final, como no se enteran de las cosas, pues van desapareciendo. Entonces las bacterias se protegen. O sea, por ejemplo, hay bacterias que son anaerobias, que se ponen debajo de las aerobias, que las aerobias les quitan el oxígeno para poder sobrevivir. O sea, tienen una organización tremenda. O sea, ellos intercambian genes. Hay bacterias que son muy promiscuas, se acuestan unas con otras, como que dicen, intercambian genes de resistencia para resistir. Tienen un ciclo circadiano. Hay unas bacterias que son madrugadoras, Bellonella le gusta madrugar y funciona pronto. En cambio, Streptococcus mutans es noctámbula, le gusta la juerga nocturna y cuando trabajas por la noche es cuando. O sea, que hay unas interrelaciones dentro del biofilm. ¿Qué es lo que hace que ese biofilm madure de una forma, de otra, que sea bueno, que sea más patológico? Y ese es el cuarto factor, como te dice, el que hace que tengamos esa gran variabilidad, no entre las personas, sino dentro de la misma persona, según todos estos condicionantes. Extraordinario, es un mundo extraordinario que a mí también me atrapó ver qué mecanismos y cómo hacen para que esa biopelícula, ese biofilm se adapten, cómo conviven, cómo buscan el momento oportuno y ese ritmo circadiano que inclusive condiciona nuestro ritmo circadiano. Nuestro ritmo, ¿no? Es que es increíble, es que las bacterias condicionan mucho de nuestra vida. Parece mentira, parece que estoy diciendo una cosa estrambótica, está diciendo este hombre está loco,
pero no se puede saber hasta qué punto las bacterias de los microorganismos así pueden condicionar nuestra vida. Ya no solo el ritmo circadiano, sino que de repente tengas una apetencia porque necesitas tomar un dulce, ¿vale? Hay algo que está mandando una información en el intestino, el eje intestino-cerebro, que te dice necesitas comer algo. Siempre pensamos que es nuestro conocimiento, puede ser que sea también, puede ser que haya muchos padres, tiene que ver mucho más. Fascinante ese mundo de esa biopelícula. Y sí, he leído por allí, he estado leyendo de esos factores de nuestras bacterias, nuestros microorganismos que pueden modular inclusive el sueño, el hambre y una cantidad de factores. Hasta las ganas de fumar, fíjate. El ir al baño, una necesidad fisiológica que está controlada por nuestras bacterias cuando tienen que hacer su desecho y qué importante es en nuestra historia clínica, por cierto, que la nombraste hace rato, que yo le he cambiado prácticamente el nombre, ya yo no le digo historia clínica, sino historia de vida, porque aquella historia clínica odontológica a la que estábamos acostumbrados, fuma, no fuma, ¿hace cuánto fue que no vino al odontólogo? No, esto va más allá del más allá porque tenemos que empezar a preguntar cosas que no estaban dentro del parámetro odontológico en algún momento. ¿Cuántas veces va al baño? ¿Cuántas veces se hidrata? ¿Qué come? ¿Qué no come? ¿A qué horas come? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Hay algún dulce de preferencia? Porque inclusive la clasificación de los azúcares tiene mucho que ver con el factor cómo se altera este metabolismo, ¿no? Es totalmente correcto. Eso ha cambiado, es cambiar ha cambiado el paradigma de lo que es la historia odontológica, desde luego, de cómo era el método diagnóstico y ha cambiado todo. Y la microbiota, desde luego, está en la base de la pirámide, es una cosa que tenemos que tener muy presente a la hora de estar con nuestros pacientes. Lo que pasa es que los dentistas generalmente vamos a lo práctico, a los dientes y tal, que si sangra, que si no sangra, cuánto te cepillas y tal, pero hay mucho más, hay que ampliar mucho más, si tienes toda la razón. De la odontología mecánica hay que volver a la odontología científica. Efectivamente. ¿Y qué funciones tiene esta microbiota oral? Las funciones de la microbiota oral, podemos decir que hay como 4 escalones fundamentales, ¿vale? El primero es de defensa. De defensa, y dirás, de defensa, sí, estamos hablando de la microbiota buena. Vamos a pensar que ya vamos a distinguir entre los buenos y los malos. Bueno, pues esta microbiota, que es la adecuada, que es la que hay que tener en la boca, básicamente compite con toda la microbiota que puede ser patógena. Bien compitiendo, pues, por consumo de metabolitos, por consumo, por adherencia. Si se adhieren esta microbiota, ya no se puede adherir la patológica. Ya no solo por el consumo de metabolitos, sino por espacio. Es decir, si tenemos un espacio reducido y metemos mucha microbiota buena, por ejemplo, administrando probióticos, vamos a desplazar a la microbiota patológica. Y también porque hay cierta microbiota que produce bacteriocinas, es decir, que produce elementos que atacan precisamente a los patógenos. O ya no solo bacteriocinas, sino que producen ciertos productos, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, el agua oxigenada. La agua oxigenada, los lactobacillus producen agua oxigenada y es fundamental, por ejemplo, para la microbiota de la vagina, por ejemplo. O sea que hay un mecanismo de defensa de esta microbiota que nos está defendiendo de los patógenos. Por eso es una microbiota que tenemos que cuidar, tratarla bien. El segundo escalón sería metabólicas, funciones metabólicas. Y ahí todos conocemos la hidrólisis de los hidratos de carbono. Pensar que la digestión empieza en la boca y es fundamental. Y ahí participa la amilasa, la saliva, la amilasa. Pues hay que el bolo tenerlo tiempo en boca, que se vaya rompiendo el almidón. Pero no solo es la amilasa, sino que hay ciertas bacterias que también participan en la hidrólisis de hidratos de carbono. No tanto, no en una proporción grande, pero algo participa. Pero mira, hay una función metabólica que es importantísima, ¿vale? Que es importantísima y no la hemos hecho mucho caso hasta ahora. Es la conversión del nitrato al nitrito. Nosotros de la dieta obtenemos el nitrato, por ejemplo, de las verduras verdes, de la remolacha, tenemos este nitrato. Y nosotros, el ser humano, no tenemos un gen para hacer la reducción del nitrato al nitrito. No lo podemos hacer en nuestro organismo. Ni el músculo, ni el hígado, ni el riñón.
riñón y el cerebro puede hacer eso. Luego necesitamos a alguien que nos convierta eso. Y tenemos ciertas bacterias como Xylella, Neisseria, Rotia, que yo las llamo las tres gracias, que están en la boca, que nos hacen esa conversión. Lo hacen porque ellas sí están predeterminadas para hacer eso. Ellas están en ese mundo para convertir el nitrato en nitrito. Solo están para eso. Lo hacen por su propio beneficio. Porque eso es como ellas viven, es su forma metabólica de tener energía, es ese, y están ahí. Pero ellas no saben, o sí lo saben, que esa vida nos está beneficiando a nosotros. Porque mira, en el primer paso del nitrato al nitrito primero se consume lactato, ¿vale? Que eso nos va a hacer que aumente el pH. Con lo cual ya estamos perjudicando a ciertas bacterias que son acidógenas, como Streptococcus mutans, sobrinos, que nos producen las caries. O sea, ellas sin saberlo nos estamos beneficiando. El primer beneficio es que disminuyen las cariógenas. También se estimulan otras vías metabólicas accesorias, como la de la arginina o como la del amoníaco, que hacen lo mismo, que suben el pH. Por lo cual, el primer paso, es decir, esa conversión ya nos beneficia, que nos van a disminuir las patógenos cariógenos. Luego hay otro paso, que es el nitrito, pasarlo al óxido nítrico, ¿vale? Y ese paso, que ya hay más gente involucrada, nosotros eso lo podemos convertir, pues ya indirectamente eso ya lo que va a producir una disminución de las patógenas periodontales. Por ejemplo, eso precisamente disminuye, por ejemplo, la actividad de Xenomona aeruginosa. Es decir, que ya directamente lo que hacen estas tres gracias nos está beneficiando metabólicamente para disminuir las de las caries, las de la actividad periodontal, y ahora viene lo grande. Ellas, sin saberlo, nos hacen un beneficio importantísimo sistémico, que sería la tercera cosa fundamental. El óxido nítrico es un gran controlador metabólico. Lo tenemos para el control de la diabetes, de la obesidad. Es antiagregante planetario. Es también antihipertensivo. Es un regulador que es fundamental. De hecho, por ejemplo, se está midiendo ahora en deportistas de élite el consumo de remolacha o de cualquiera de estos zumos verdes con el rendimiento deportivo. Y, por ejemplo, han visto que a ciertos deportistas les prohíben los antisépticos tipo clorexidina porque se cargan estas bacterias y repercute directamente en su rendimiento. Fijaros qué importante esta función metabólica, la tenemos ahí y la hace la microbiota buena. La tercera función es inmunológica. Ya hemos estado hablando un poquillo al principio de la charla, lo que es la entrada de todo componente, antígeno, no antígeno, bacterias, no bacterias, lo que sea, y ahí tiene que haber un reconocimiento inmunológico, que es lo que hemos estado llamando antes la tolerancia inmunológica, ¿vale? Y eso es muy importante. Básicamente, fijaros, es importante que es la forma como nuestro sistema inmunológico se desarrolla del recién nacido. Nosotros cuando nacemos el sistema inmunológico es cero, es plano, porque si no habría un rechazo dentro del útero de la madre. Luego es una cosa que tiene que empezar a aprender. Y empieza a aprender por los microorganismos que cogemos en el momento del parto. Y por ejemplo es fundamental ahí la Escherichia coli. Siempre pensamos la Escherichia coli como malo, malísimo. Bueno, pues es malo, malísimo y bueno, buenísimo. Porque hay unas cepas determinadas que nos hacen que el sistema inmune arranque y empiece a funcionar. Hay otras bacterias también, ¿no? Entonces, en boca, pues es lo que hemos estado hablando, es la que nos va a distinguir estas bacterias, a qué tenemos que atacar, qué no tenemos que atacar, de la producción de higiene. Sería la tercera función, que es controlador inmunológico. Y la última función es la de la homeostasis, la del equilibrio, que es la fundamental. Es lo que engloba todo. Vale, y ahí vamos a introducir los términos de eubiosis y disbiosis. En condiciones normales, la boca, todo lo que tenemos en la boca tiene que estar en equilibrio, ¿vale? El organismo humano, lo que predomina es el equilibrio. Cualquier sistema se tiende al equilibrio, ¿vale? Y en la boca es uno de ellos. Entonces, imaginaros una balanza en la cual en un lado están, primero, las interacciones entre las bacterias. Eso que hemos estado hablando del cross-linking, la interacción que tienen entre ellas. Lo que hay en el biofilm es esa interacción, ¿vale? En ese lado de la balanza está la interacción entre las bacterias y debajo está la interacción de las bacterias con nosotros.
lo que hemos estado hablando, por ejemplo, del nitrato, de la reducción. Hay una interacción entre las bacterias en sí para que esté todo ordenado. Hay una interacción de bacterias entre nosotros y en el otro lado de la balanza podríamos decir que están todos esos factores que hemos hablado al principio de la variabilidad, que son los factores intrínsecos y extrínsecos, es decir, las enfermedades de la persona y sobre todo los extrínsecos como la dieta, los tóxicos, la mala higiene, y entonces eso hace que se compense. Nosotros podemos tener una noxa muy mala, y en el momento sí repercute continuamente esa noxa, va a desbalanzar y va a producir una alteración entre las relaciones entre las bacterias que están perfectamente ordenadas y las relaciones de esas bacterias con nosotros. Y eso es lo que se llama disbiosis. ¿Vale? A raíz de esa disbiosis, ¿qué puede pasar? Pues podemos tener mecanismos compensatorios y que todo vuelva a la normalidad, que es lo ideal, ¿no? Que todo vuelva a lo normal, o que se descompense todavía más y ya ahí aparezcan las enfermedades bucales, la caries, la periodontitis y, por supuesto, enfermedades que vienen mucho más allá, como son las enfermedades sistémicas. ¿De qué depende? Pues depende de la anoxa, de lo importante que sea y del tiempo. El, la boca, el sistema este de homeostasis es muy resiliente, es decir, que tiene muy buena respuesta. Es decir, que si tenemos una anoxa muy pequeñita y el sistema está bien, lo más seguro es que se recupere y no pasa nada, no pasa nada. Si es más pertinente que está continuamente machacando, le va a costar más, pero ahí es donde podemos intervenir el dentista y vamos a hacer algo para recuperar la boca de este lado. Y si es continuo, ya es cuando se desarrollan las enfermedades bien orales o bien sistémicas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos tener un mal día, vamos a pensarlo, nos vamos por ahí, nos ponemos como locos a tomar hamburguesas, pizzas, una dieta malísima. Pues es un día más seguro que no pasa nada, porque tenemos unos sistemas de compensación. Ahora, si estamos continuamente tomando hamburguesas y pizzas, algo va a ir mal. Pasa lo mismo, un día llega uno por la noche que está fatal, no me voy a cepillar los dientes, pues por un día no va a pasar nada, al día siguiente te cepillas y todo eso. Pero si es una persona que continuamente no se cepilla los dientes, aparece la disbiosis. Básicamente, ya he introducido un término de eubiosis, disbiosis, que es importante también a tener en cuenta. Y estos serían los cuatro mecanismos fundamentales de las funciones, ¿no? Esos son los cuatro que hemos dicho. Sí, bueno, estaba viendo esto de los nitratos y los nitritos, que es una cosa tan importante y que de verdad que Bob Rusieri ha hecho un trabajo espectacular. El investigador más principal que lo está exponiendo ahora por todo el mundo. O sea que Y no, yo ya le conocí hace 2 o 3 años y me transmitió esto. Digo, bueno, esto es una bomba, como te dice, ¿no? Hay más grupos de investigación, no es el único que tal, hay otros grupos y comparten información, pero estos están con esto y ahora, fíjate, están intentando, bueno, quieren patentar, que me estuvieron preguntando a mí cómo se puede hacer esto, cómo primero el nitrato sería como un prebiótico, luego definiremos lo que son probióticos. Entonces, la forma de aporte es importante, entonces hay que buscar el nitrato, aportarlo, por ejemplo, en pasta de dientes, en zumos, tal. Digo, mira, el nitrato es un probiótico que ya los dentistas lo utilizamos, porque muchas pastas de dientes de nitrato potásico que lo utilizamos para la sensibilidad dentinaria, evidentemente también nos sirve para todas estas cosas. Y ahora están con la patente de buscar el prebiótico ideal, pero lo que va más allá es que están detrás de buscar un simbiótico, luego definiremos todos estos términos, en el cual introduciríamos un probiótico, una bacteria, ¿vale? Viva, que nos sea perjudicial, que transforma hacia la reducción del nitrato junto con el nitrato. Y eso es la bomba. ¿Cuánto tiempo tardará esto? Pues bueno, tardará más o menos 1 año, 2 años, 10 años, pero lo importante es que están ahí, que están investigando. O sea, lo importante es eso, saber que hay gente que se preocupa por todo esto, que es importantísimo. Gente que se preocupa por la saliva y la microbiota que el odontólogo siempre apartó, ¿no? Pero sí. Eh, Esas enfermedades sistémicas debido a esa disbiosis que se produce o ese desequilibrio,
¿Cómo afecta esto y hasta dónde puede afectar en realidad? Pues yo le decía y en varias conversaciones y conferencias que he dado, siempre he alertado de la gran importancia que debemos prestarle a esa salud, a ese equilibrio, para que no vayamos a tener complicaciones futuras por estas mismas complicaciones sistémicas que se han venido dando y que hoy en día pues tienen mucho más aporte científico, reportes científicos que así lo destacan. Sí, básicamente son una de las líneas de investigación más importantes que hay con respecto a la microbioma, ¿vale? Todos hemos conocido, los dentistas, desde que nos formamos, la correlación de la enfermedad periodontal por ejemplo, con las enfermedades cardiológicas, los infartos, la dermatosis, la hipertensión. Esto era conocido, por ejemplo, las enfermedades reumatológicas. Había ciertas correlaciones que las teníamos muy claras desde siempre, pero la verdad es que últimamente, desde hace pocos años, no sé qué sé, se han empezado a correlacionar con otras distintas enfermedades. Llevan tiempo. Y ya lo tenemos claro, también teníamos claro la correlación de enfermedad de diabetes, con ciertas enfermedades, lo teníamos muy claro. Pero, por ejemplo, una de las líneas de investigación que lleva unos poquitos años y cada vez es más importante es, por ejemplo, con las enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Enfermedades de Alzheimer. Y esto ha sido un cambio de paradigma para los neurólogos importantísimo. Ya no estamos los dentistas metidos, ¿vale? Y es que se ha visto en las placas de amiloide de los enfermos de Alzheimer por necropsias, que es después de muerto, ha aparecido en esas placas de amiloide, que es lo que deteriora, ha aparecido una proteína que es la gingipaína, que precisamente es una toxina que produce Porphyromonas gingivalis. Claro, esto te rompe la cabeza diciendo, ¿cómo llega? Entonces tenemos el concepto de la barrera hematocefálica. ¿Cómo llega? ¿Cómo pasa? Que discrimina esto sí, esto no. Y también lo de la permeabilidad a nivel cerebral. Y ha llegado. Y ahí está. Y eso ya lo tenemos constatado, que eso está ahí. Ahora, lo que no sabemos cómo ha llegado, si es a través de barrera hematocefálica por alguna cuestión, pero hay una línea de investigación importante que está hablando de un eje boca-cerebro, que eso ya sí que te rompe la cabeza totalmente. A semejanza del eje intestino-cerebro, que ya lo tenemos todo el mundo adaptado, todo el mundo conocido, el eje boca-cerebro es más distinto. El eje intestino-cerebro básicamente va por el vago, por el nervio vago. Pues parece ser que puede ser el trigémino el que sea esta vía, esta autopista, que de forma neurogénica se transmita llegue la gingipaína o otras toxinas. Es que es la que está claro. Ahora están buscando muchísimas más, claro. Es una locura. Eso sí que hay grupos de investigación, pero potentes, potentes. Y esto es una cosa que, ¿cuánto tardará? 2, 4, 6 años, 10 años. Pues no lo sabemos, pero está ahí. Por ejemplo, si tenemos constatado la correlación de fosfato nucleatum con cáncer de colon, porque se ha visto después de cáncer de colon. Eso no está un poco tan raro porque intestino tiene fosfato nucleatum, pero ¿qué fue antes? El gallo, la gallina, ¿no? El huevo, la gallina. Era de la boca, era del intestino. Eso sabemos que está ahí. Y el mecanismo, cómo se produce el cáncer por el fosfaterio, se conoce, ¿vale? Se conoce. Cáncer de páncreas también está implicado también en los cánceres, en abortos, en 20.000 cosas. O sea, las enfermedades sistémicas correlacionadas con la patología oral es una cosa totalmente admitida, que si hace unos años solo teníamos 2 o 3, 4, ahora podemos encontrar de todo. Hay grupos que a lo mejor están investigando de saber cualquier cosa de lo que pueda participar. De hecho, hay una página web que es de la Universidad de Gante, súper interesante, te dice la correlación de todas las enfermedades que hay con distintas microbiomas. Y ahí uno entra por internet y dices, quiero ver, la esclerosis múltiple. Bueno, la esclerosis múltiple. A ver qué bichos hay. Y tienes un campo de investigación tremendo. O sea que realmente eso es lo que puede potenciar a la odontología, ¿vale? Para el diagnóstico. Imaginaros que pudiéramos tener que hay líneas de investigación. Yo estaba metido en la línea de investigación, pero por ciertas circunstancias se ha interrumpido. Vamos a ver si se retoma otra vez en la universidad. De buscar biomarcadores orales para el diagnóstico preventivo de enfermedades sistémicas.
bueno, eso sí que es un cambio de paradigma importantísimo, puesto que la boca es el sitio más accesible, más fácil, mucho más fácil. Imaginaros que pudiéramos descubrir, a lo mejor ahora no, pero a lo mejor en el 2028 tenemos un test que simplemente por esto decir, oye, mira, conviene que vayas al digestivo porque hemos encontrado la correlación. De hecho, ya hay test actuales en España, en Estados Unidos, que tienen esta posibilidad, ¿vale? Pero claro, está todo, no hay una evidencia científica como tal. Dice posibilidad de padecer, pero bueno, eso no es tan importante. Pero bueno, ese es el primer paso. O sea, si estamos ahora con los test posibilidad de padecer, ¿quién nos dice que dentro de 10 años sea una cosa taxativa? Igual que cuando tenemos un marcador de sangre de un carcinógeno embrionario, un marcador, dice, oye, ¿te ha salido ese marcador? Que te mire porque esto va correlacionado con el cáncer de páncreas. Está claro, o sea, el marcador tal cáncer. Pues llegar a un día que sea, pues puede ser, es importante. Y siempre con la microbiota. Fíjate, que nos estamos olvidando de otras cosas que podemos encontrar en la simplemente yo hablo solo de la microbiota. O sea, fíjate si es interesante, si eso es un cambio a la larga que puede cambiar importantísimo. Yo eso lo veo también una de las cosas más importantes que va a haber. Sí, muy interesante, de verdad. Y estos cada vez salen más y más y más y más estudios. De hecho, nosotros estamos trabajando y bueno, vamos a comenzar a trabajar sobre unos biomarcadores para el Helicobacter pylori. Eso es Eh, importantísimo. sí, porque en realidad su hábitat es la boca, es la placa. Entonces, estamos trabajando en eso. La doctora Diana Prince, la doctora, eh, una biólogo que tiene muchos años aquí en Venezuela estudiando la saliva y ha hecho muchos estudios sobre el Helicobacter, con los cuales tuve el gusto de compartir con ella, la doctora Georgette Dowd, que es una gastroenterólogo pediatra con una trayectoria impresionante, aprendiendo de ellos. Y fui invitado y hablamos de esto y se acordó, pues, para retomar nuevamente lo que es ese biomarcador para tenerlo y disponer nuestra clínica en consulta un biomarcador un momento, mira, tienes Helicobacter pylori, anda a visitar al... Y nosotros cumplimos nuestra función. Que hay algo allí que siempre he remarcado dentro de todo esto, antes de entrar lo que es el tratamiento, yo le digo a mis pacientes y le digo a muchos colegas que inclusive hoy en día, cirujanos maxilofacial, cirujano bucal, periodoncistas, implantólogos, le digo, mira, la odontología ha cambiado de tal manera que si tú no haces dentro de tu mesa de diagnóstico, así como mandas a hacer una radiografía y tomas unas impresiones, no haces un estudio de ese pH de la saliva y de ese microbioma, de ese microbiota que está en la boca, no estamos haciendo nada. Era la pata que le faltaba a la mesa. No, Efectivamente, te estás perdiendo muchas cosas, que es importante. Te estás perdiendo muchas cosas, que es una cosa a tener en cuenta. sí, entonces yo estimulo a esa nueva generación y a los que están, que quieran sumarse, que esa cialometría que debemos hacerle al paciente es vital para saber la cantidad de saliva, porque donde hay una disminución de saliva va a haber ya una alteración de esa microbiota que está allí, porque disminución de saliva muchas veces es acidez, hay que buscar esa causa, si es una respiración bucal, qué es lo que está sucediendo, si es con medicamentos que hemos producido allí, porque tienen un tratamiento de hipertensión, de diabetes, de cualquier cosa. Pero donde hay esa inflamación localizada por esa gingivitis o por esa enfermedad periodontal, aunque sea incipiente y está mantenida, porque hay enfermedad periodontal, nosotros o nos acostumbramos a hablar de enfermedad periodontal ya cuando hay algo, no, mira que los dientes se están moviendo y que... Pero hay una enfermedad periodontal incipiente donde esa biopelícula que está allí está haciendo su trabajo, que es detectable hoy en día con los estudios que se están hechos. Entonces le decía, si nosotros tenemos esa pequeña alteración para muchos, gran alteración para los que estamos hoy en día, no deberías someter ni hacer una cirugía, ni hacer una cantidad de cosas, a menos que vayas al tratamiento hoy en día, de esos tratamientos que vamos a hablar. Y entonces esa pequeña inflamación que está allí,
localizada, de bajo impacto, que se llama al principio, pasa a ser el foco principal de esa inflamación sistémica, porque en realidad la enfermedad como tal es inflamatoria y tenemos un cuerpo inflamado. Eso es uno de los campos importantes de ahora de investigación, lo que llamamos la microinflamación o la inflamación de bajo contenido. Hay distintos términos según los países y eso es una cosa muy importante y la boca, desde luego, participa activamente en todo esto, en buscar qué causas nos está provocando y cómo podemos atajar esas noxas para que disminuya la inflamación de bajo grado. También se utiliza ese término. Es una cosa también de las líneas de investigación importante que hay. Sí, doctor, aparte vamos a suponer un paciente, bueno, con una disbiosis bastante grande o moderada o comenzando, porque hay de diferentes grados. Eh, ok, bueno, mira, se le hace su tratamiento periodontal, vamos a eliminar mecánicamente a través de ultrasonidos, AirFlop, que para mí el AirFlop ha sido un gran aliado en esto. Y en España, de verdad que le dieron una utilidad espectacular con estos polvos y estos aerosoles medicados, unos con base de bicarbonato, que han hecho, para mí, han hecho algo espectacular. Aparte de esto, bueno, el láser hoy en día utilizado, el ozono, ¿O las no? cubetas con ozono. Entonces, ¿qué tratamientos o cómo podemos tratar nosotros y cómo están haciendo ustedes allá? Para mí España lleva la batuta y para mí es así, aunque he visto estudios de Japón, de No. Israel, pero es que todo converge en eso y ustedes le han dado una modificación y una integración con estas personas, que vuelvo y repito, la doctora de la Puerta que habla y cada vez que ella dice algo, mira, que uno se sorprende porque todos los días es una información tan impresionante. Rosier, Arponen, los amigos de Regenera, ustedes allí en la universidad que están formando a estos nuevos profesionales dentro del área y con un enfoque muy grande a través de lo que se está haciendo y de los estudios de la microbiota. Pues mira, particularmente para la patología periodontal, vamos a centrarnos en esto, la herramienta de probiótico para enfermedad periodontal, que es lo que me estás preguntando. Desde luego, nuestro tratamiento para enfermedad periodontal sigue manteniéndose. Cada uno tendrá su protocolo con la instrumentación mecánica, de esta forma, de la otra, con raspantes, con cirugías a cielo abierto, con el uso de antibióticos, con el uso de antisépticos. Es decir, los probióticos no van a venir a desplazar ninguno de los tratamientos habituales. Tienen que convivir con ellos, tienen que convivir. Pero claro, hay que saber qué probiótico y cómo tienen que convivir y cómo darlo. Eso es importante, ¿vale? Entonces, particularmente para la enfermedad periodontal, se han probado muchísimos probióticos, ¿vale? Se han probado muchísimos, de lo que casi más investigación. Debemos distinguir mecanismos de acciones de los probióticos, uno que es antagónico de las bacterias como tal, ¿no? Que es lo que nos está antes, la ocupación de espacio, competencia metabólica, competencia de adherencia, que eso es importante. Pero ahí en la enfermedad periodontal lo que se tiende y lo que se mira son los probióticos de nueva generación que puedan promover estas citoquinas antiinflamatorias. Entonces, de todos los que hay, podemos encontrar muchísimos trabajos, muchísimas revisiones sistemáticas que nos dicen que sí. Es una cosa complicada. Pero si hay un probiótico que funciona, que es el que tenemos constatado, que es el que utilizo yo en mi consulta, es el que utilizo todo, básicamente es el Lactobacillus reuteri. Es el que más evidencia científica tiene. Del Lactobacillus reuteri, una cosa importante de los probióticos es que son específicos de ECMA. Es decir, no todos los Lactobacillus reuteri pueden servir para la enfermedad periodontal. Entonces, tenemos como 3 o 4 que ya los hemos probado. Hay uno que está comercializado, que es un probiótico bicepa, es decir, que utiliza 2 Lactobacillus reuteri. La cepa es la DSM tal. Está patentado con la marca Prodentis, es americano, y está distribuido en los distintos países por distintos nombres comerciales. Pues este probiótico sirve para la enfermedad periodontal. En España lleva bastante tiempo
bastante tiempo. Lo que pasa es que las cosas que no se han introducido o no se sabe introducir. Evidentemente, ¿para qué sirve? Evidentemente solo sirve para el tratamiento en sí y sirve para el mantenimiento de la enfermedad hereditaria. No sirve como prevención. A nadie a su sano juicio se le ocurre a un paciente sano que tiene enfermedad hereditaria, tómate esto para que no tengas enfermedad hereditaria, ¿vale? Y a lo mejor ese uso ha sido un mal uso que se está dando. Y eso posiblemente haya repercutido en ese desbalance, ¿vale? Pero cuando hay enfermedad periodontal, ¿vale? Y la hemos tratado con los métodos tradicionales, incluidos los modernos, o no, lo que quieras, todo lo que quieras. Bueno, ahí es donde tenemos que introducir una herramienta nueva que es el probiótico. ¿Y en qué momento? Claro, date cuenta, hay que saberlo usar. Evidentemente, la enfermedad periodontal tiene un básico que son tratamientos antibióticos cuando lo requieren, que lo suelen requerir, ¿vale? Y tratamiento antiséptico a base de clorhexidina. Evidentemente sería absurdo estar dando un antibiótico con un probiótico, porque según lo estás dando, se está inactivando. Luego hay que ver en qué momento dado que no coincida con toma de antisépticos, con toma de antibióticos. ¿Cuánto tiempo? Pues básicamente en la bibliografía, las evidencias, dicen que es un tiempo largo, no se trata de un mes. Como mínimo son 3 meses, lo mismo en el tubo digestivo. O sea, los probióticos no es la Virgen de Lourdes, hay que mantenerlo y hay que acompañarlo con un montón de medidas. Es decir, no nos podemos olvidar de las medidas higiénicas tradicionales, el dejar de fumar, el alcohol, la higiene. O sea, es que es un todo. Pero dentro de ese todo, que antes no teníamos contemplados probióticos, vamos a empezar a usarlos. Y básicamente los usamos cuando ya hemos terminado nuestro tratamiento. Pues es un probiótico que es fácil de usar, porque vienen unas pastillas comprimidas que se chupan, es una forma de chuparse, ¿no? Se hace después de cepillarse los dientes, ¿vale? Por la noche. Deja pasar media hora, porque hay muchas pastas de dientes que vienen con antisépticos para inactivar, para que la saliva con ese efecto tampón inactive y vuelva a la norma, y es cuando metemos el probiótico. Y eso hay escrito muchísimos estudios que dicen que mejora nuestro tratamiento y sobre todo que mejora a la larga lo que es el mantenimiento. Es decir, esos tratamientos que hacemos de mantenimiento entre citas, es aconsejable utilizar este tipo de probióticos. Te digo, estoy hablando específicamente porque ha salido de la enfermedad periodontal. Pero lo que quiero transmitir aquí es una herramienta más que la tenemos descuidada y por qué no lo vas a utilizar. Yo soy partidario, hace poco también estuve y luego hablando con los colegas, todo lo decías, pues que tienes razón, es que no, es una cosa que la tenemos ahí, no le prestamos, claro, nos gusta muchísimo, claro, todos los aparatajes nuevos que vengan, el láser, el ozono, que cuesta carísimo, eso lo queremos tener todos en nuestra consulta, y esto la verdad es que no cuesta, ¿no? ¿Qué te cuesta hacer una receta? No cuesta nada, y si te va a dar una seguridad y vas a promover mejor salud para el paciente, ¿por qué no darlo? Es un absurdo. Ahora, ¿qué son prebióticos? ¿Qué son probióticos? ¿Qué son posbióticos? Esto es un enredo. ¿Y cómo utilizar? ¿Cuándo utilizar un prebiótico, un posbiótico? Bueno, es sencillo, es fácil. Mira, un probiótico, llamamos un probiótico cuando estamos administrando los tienen que tener 3 condiciones. Microorganismos vivos a una dosis determinada y que producen efecto beneficioso para la salud. Si no cumplen estos 3, no es un probiótico. O sea que ya, básicamente, ya tenemos el probiótico. Un prebiótico es el sustrato que necesita el probiótico, es decir, el alimento. El probiótico está, pero necesita alimentarse de algo. Ese es el prebiótico. Un simbiótico es cuando damos el probiótico y el prebiótico juntos, los llamamos simbiótico. Y un posbiótico es cuando por alguna circunstancia no podemos dar el microorganismo vivo y lo damos inactivado, como por ejemplo las vacunas, que cuando nos ponemos vacuna de gripe es un virus inactivado. Pues hay ciertos microorganismos que los podríamos dar, pero tenemos una cierta reserva porque hay que saber darlos y cómo y cuándo y dónde todos.
Entonces, podemos dar o bien inactivado o bien, fíjate, hasta fragmentos del propio microorganismos, como la membrana lipopolisacárido, que puede estimular, o incluso los metabolitos. Hay veces que es más fácil dar el metabolito, por ejemplo, en el tubo digestivo. Nos interesa mucho meter, a lo mejor, microorganismos que producen butirato. Pero en vez de meter el microorganismos que produce butirato, pues si le metes el butirato, pues eso es un postbiótico y es mucho más fácil, no tienes que estar pendiente. Y un superbiótico es un término muy moderno, muy ambicioso, que sería la mezcla de un prebiótico, probiótico, simbiótico, posbiótico. Es un poco exagerado, pero bueno, es un término que está ahí, lo viene comentar, básicamente. Y el mecanismo de acción de ellos es... Pues mira, el mecanismo lo hemos comentado a lo largo, yo ha salido varias veces. Básicamente, el mecanismo de acción es el antagonismo bacteriano, por lo que hemos dicho, competencia por nutrientes, competencia de lesión, competencia de derecho, producción de bacteriocinas, ¿vale? Esos serían los probióticos tradicionales de primera generación. Y tendríamos unos probióticos de nueva generación que son los que producen una disminución de inflamación, ¿vale? Serían los que son señalizadores, que es lo más importante que estamos utilizando ahora, sobre todo a nivel digestivo. Y sería lo que invoca, es lo que sería marcar aquellos probióticos que producen una señalización. Por ejemplo, Reutebi mezcla los dos mecanismos de acción. Es tanto antagónico, ¿vale?, como también señalizador. Por ejemplo, es un probiótico que está demostrado que disminuye ciertos marcadores. Sí. Hay tendencias, y usted lo nombraba, bueno, hay que ver cuándo se da el antibiótico con el probiótico, porque en realidad si el antibiótico está barriendo todo, es como cuando uno siembra una planta, ¿verdad? Y le pones tu tierra y le pones tal. Entonces, este probiótico llegaría a ser como las vitaminas o los minerales que se le están poniendo a la tierra para que a pesar de todas las tormentas y todo lo que le está cayendo, aunque no es la mejor comparación, pero para hacerlo más gráfico, ¿no? Es eso para tratar de modular, de que lo que se está perdiendo, volver a renacerlo, ¿no? A poblarlo para mantener un equilibrio. Sí, efectivamente. Básicamente lo que hacemos es eso, es bien porque, por ejemplo, cuando nosotros detectamos que hay una disbiosis por pérdida de un determinado filo, pues luego se va a meter ese filo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando metemos ese probiótico, si lo damos solo, pues es bastante difícil que prenda, como quien dice. Lo que dices tú de la siembra es un buen ejemplo. Cuando sembramos se necesita regar y el sol. Entonces, ahí sería la función del prebiótico. Por eso es muy recomendable dar juntos siempre, no dar solo probióticos como tal, porque lo que hace es la asociación del probiótico y el prebiótico es el mantenimiento en el hábitat, en el microhábitat de la boca de lo que queremos mantener, ¿vale? O sea, muchos de estos estudios que tenemos es porque verdaderamente lo que hacen es que administran un determinado probiótico y te dicen 3 meses, 6 meses, hacen la muestra, tal, lo miden, luego, pues mira, ha disminuido por Pseudomonas gingivalis, y luego no dan nada más y lo miden a los 6 meses y que hay, pues nada. Algunas veces hay algo, claro, evidentemente, depende del sistema de resiliencia que tenga ese microbioma. Hay veces que necesita una cierta ayudita. La ayudita sería el probiótico. Ahora, una pregunta que le voy a hacer, que lo he leído y he buscado algunas referencias, inclusive nuevas publicaciones sobre la litosis y esta microbiota y los probióticos inclusive. Bueno, la litosis es uno de los grandes cambios que ha habido. Evidentemente, con los probióticos se utiliza como tratamiento de la litosis y no todo el mundo lo conoce. Bueno, lo primero que hay que distinguir es que, claro, hay que distinguir la litosis que sea de origen oral, porque evidentemente si es de origen estomacal ya le puedes dar todo lo que quieras en la boca, eso va a seguir. O sea, primero es un buen diagnóstico, como siempre una historia clínica, disminuir factores que pueden contribuir, el tabaco, el alcohol, la higiene, las limpiezas. O sea, eso vamos a lo mismo que hablamos de la enfermedad periodontal, vamos a seguir con nuestras pautas, ¿vale?
Lo que sí que es verdad es que hemos visto que un probiótico, en este caso es el Streptococcus salivarius, la cepa K12, específicamente K12, que es un probiótico que se obtiene de la nasofaringe de personas sanas. Se utiliza, aquí en España lo utilizan muchísimo los otorrinos, los pediatras, también como para evitar las recidivas de la faringitis agudas, tanto en pediatras y en adultos también. Hay 2 presentaciones, en infantil y adultos, para la gente que tiene faringitis tanto agudas como crónicas. Y se ha visto que resulta que este probiótico administrado pues produce una disminución de aquellos bacterias que son productores de halitosis, que producen el crecimiento del azúcar. ¿Por qué? Porque anida en el dorso de la lengua y hay un desplazamiento, básicamente esto es competitivo de nutrientes, competitivo de adhesión, y entonces se utiliza. ¿Cuándo darlo? Pues evidentemente lo mismo. No sería para nada darlo como prevención. La persona que no tiene halitosis vamos a darle para que no tenga absurdo. Pero sí para cuando hacemos todo nuestro tratamiento. Nuestro tratamiento en la halitosis a veces también interviene la clorhexidina o el peróxido de carbamida. Evidentemente, cuando hemos tratado todo, como forma de mantener eso, evidentemente, Streptococcus salivarius K12 es una muy buena opción para el tratamiento de la halitosis. Yo encontré, por cierto, hablando de eso, yo encontré un probiótico que tiene el K12, el Bliss M18, acompañado por, bueno, que tiene, eso es para Casei, Reuteri, Salivarius, acompañados con Dentisani. Con Dentisani. Pues eso es. A ver, claro, hay distintos enfoques. A mí me gusta más trabajar con probióticos monocepas o bicepas, como es el caso del Prodentis, ¿vale? El mezclar todo para ver si suena la flauta puede servir cuando a lo mejor no tienes mucha experiencia, ¿no? Pero también puede distorsionar, ¿vale? Distorsionar. Lo que es un buen diagnóstico, saber. Hay veces que tenemos que utilizar varios, y en tubo digestivo pasa lo mismo. Utilizamos muchas veces multicepa, ¿vale? Pero lo importante es tener claro lo que se está dando, si es necesario dar un monocepa, bicepa, tal. Los que sirven para todos, pues yo lo comparo como esa paella, que en vez de haber un directorio que pone los ingredientes, todo el mundo echa mano y yo pongo pollo y este echa gambas, este echa guisantes. Al final nadie sabe la paella si es de mar, si es de tierra, si tiene conejo. O sea, si hay muchos ingredientes, puede servir, ¿vale? Yo lo hago extrapolable esto en la boca por la experiencia que tengo a tubo digestivo. En tubo digestivo sí nos gusta marcar a tubo digestivo. Hay probióticos que sirven para todo. Es que no todos sirven para todo. Sí. Yo creo que en boca también es interesante, aunque hay estos probióticos, pero sí como tenemos claro, pues ya hemos dicho que para enfermedades periodontales Reuteri, pues Reuteri, y si para halitosis ahora es K12, pues K12. ¿Lo pueden mezclar? Pues sí, va a pasar algo, pues no sé, pero a lo mejor la concentración, porque tampoco puedes meter en un probiótico millones y millones de microorganismos, o sea que todo tiene su pro y su contra, o sea, puede ser buena opción, pero yo soy más partidario de tenerlo eso en compartimentos estables. Pero bueno, pues hago esa acotación y le hago porque de eso se trata. Hay gente que como no maneja los probióticos, bueno, si le meto más, me da más. O sea, cree que... Evidentemente. La gente de Perio Implant sacó un artículo que dice uso excesivo y mal uso de probióticos. ¿Cómo determinar qué probiótico necesita su paciente dental? Claro, eso es muy importante y eso es la mala prensa que ha podido tener los probióticos, porque los probióticos aquí en España se están dispensando a tontas y locas. Todo el mundo toma probióticos porque los profesionales como tal no lo recetan mal. Los profesionales sí, específicamente, un dermatólogo, un ginecólogo, un odontólogo, sabe tal. Pero mira, hay una prescripción que es el que más prescribe los probióticos en España, ¿sabes quién es? Una encuesta que hizo la sociedad, pues son los farmacéuticos. Los farmacéuticos lo tienen ahí. Entonces, yo en esa prescripción no quiero criticar a los farmacéuticos, que tengo muchos amigos farmacéuticos. Pero hay en esa prescripción de un conflicto de intereses.
porque ellos están prescribiendo una cosa para hacer caja, clan, 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 clan. Entonces, a mí me llegan pacientes que están tomando un antibiótico y que para la toma de antibiótico le han recetado tal probiótico y está inadecuado. Es que este no sirve para esto, por ejemplo. O sea, importante, preguntas que nos tenemos que hacer es el qué hace el probiótico, que es el mecanismo de acción, no lo volvemos a repetir, el por qué se da, para qué lo damos. Lo damos para un cambio de pH, como tú hablabas antes. Lo hago para disminuir, yo qué sé, un cierto patógeno, lo hago para saber para qué, es muy importantísimo. ¿Cuál damos? Damos un monocepa, un bicepa, un multicepa. La secuenciación, ¿cuándo lo damos? Lo damos para el tratamiento, para la prevención, para el mantenimiento, eso es importante. ¿Y cómo lo damos? ¿Cómo lo damos? Hay millones de formas de administración. Lo damos incorporado a los alimentos, a lo mejor eso puede ser importante en estas situaciones, que no es nuestro medio ni nuestro, pero a lo mejor en la India, para la prevención de una determinada enfermedad, pues se puede dar en los yogures, en los lácteos, en los polvos, que se ha hecho. Pero hay otras presentaciones, puede ser en pasta de dientes, ahora puede haber pasta de dientes con probióticos en breve. Hay un estudio japonés, a ver si te lo mando, que es súper curioso. Ya te lo contaré de esta semana. Puede ser en caramelos, puede ser en barnices, puede ser en colutorios, puede ser en polvos. O sea, todo eso hay que conocerlo. Entonces, el dar es como si, por ejemplo, en medicina vamos a explorar, tienes un paciente y no sabes lo que tienes y le vas a dar todo junto, un antihipertensivo, un antidiabético, un cardiotónico, y dices, sonará la flauta, este señor está hecho una pasa, vamos a darle de todo. Pues no, oye, habrá que darle un antihipertensivo si tiene hipertensión, habrá que darle un antidiabético oral o no oral, si es insulina, si tiene, pero no das de todo. Y a ver qué tal. Pues un poco yo creo que también eso ha pasado. Yo veo muchos pacientes que vienen con desconfianza porque lo han tomado, se lo han escrito, lo han tomado. ¿Quién se lo dice? Pues me lo ha dicho la vecina. Y tu vecina que sabe, a lo mejor a su vecina se lo recetaron bien para una determinada patología, pero no tiene que ser la que es. Sobre todo esto pasa muchísimo a nivel de digestivo. Claro, digestivo, eso tenemos una estructuración y sabemos lo que hay que dar en cada momento. Y en boca yo también lo tengo muy estructurado. Creo que ya estás pillando la idea. Para enfermedad periodontal, lo que es para litosis, podemos seguir para caries. Pues para caries, para mí no es un probiótico que utilice para caries, no es, porque creo que para las caries en nuestro medio contamos con bastantes medidas higiénicas y preventivas, como es la higiene, los niños, los selladores, el flúor, todo esto, entonces sería absurdo, ¿no? Pero en nuestro medio, pero a lo mejor en la India no, y es lo que te he dicho, a lo mejor en la India sí que tienen que poner, porque no todo el mundo tiene acceso al dentista, ¿vale? Para la caries, pues evidentemente tampoco están demostrados. Para la caries hay unos probióticos de primera generación que se obtenían del intestino de mamíferos, de glándulas mamarias, que evidentemente, ¿cómo se van a insertar estos probióticos pobrecitos que venían de un lecho caliente y agradable en el diente, que es una estructura fría, antipática? Fue fracaso, eso no funcionó. Sí que está funcionando ahora, por ejemplo, el Dentisani. El Dentisani es uno específico para la caries. Algunos streptococcus, especies de streptococcus, algún lactobacillus, no productores de ácido, porque los primeros que daban eran lactobacillus, producían ácido, con lo cual peor. Pero yo para la caries no lo utilizo, o sea, no sé cuáles hay, pero no tal. En cambio, para la litosis, ya hemos hablado, para la enfermedad periodontal, para la candidiasis es muy adecuado, es muy adecuado. Mirad, para la candidiasis, básicamente, y eso no es para todas las candidiasis. Para todas las candidiasis vamos a seguir tratando con nuestros antifúngicos. A un adulto normal utilizaremos con nuestros protocolos, tanto el que tengan estatina, microazón, grupo de polvo, lo que sea. Pero hay dos entidades de candidiasis que los probióticos van de perilla. Una de ellas es la candidiasis atrófica asociada a prótesis dentales, que es una entidad particular, una candidiasis atrófica asociada a prótesis dentales, en las cuales la anistatina, el fluconazol, no nos resuelve el problema porque recidiva y vuelve. Y encima, como son prótesis dentales, no sabes ya qué hacer, si cambiar la prótesis, tal. Y la otra entidad es paciente geriátrico. El paciente geriátrico también son muy recidivantes, además son pacientes que suelen tener diabetes, suelen estar inmunodeprimidos,
Con lo cual, la administración de antifúngicos, por ejemplo, sobre todo los de absorción oral, como fluconazol, puede tener unos efectos secundarios importantes en estos pacientes mayores. Encima tienen prótesis dentales, pueden producir patología hepática. Cuando ya descubres, no está mal a lo mejor intentarlo, y si se te resuelve, bendito de Dios. Pero cuando no se resuelve, ahí lo que utilizamos, por ejemplo, son multicepa, ahí sí que son multicepa de lactobacillus. Y ahí puedes meter de todos. El plantarum funciona muy bien, el acidophilus, el beticus, hay muchísimos. Y ahí lo mejor es ir probando, 3 meses. Instruyes al paciente cómo hacerlo, cómo tal. Evidentemente hay otras medidas dietéticas que no vamos a entrar en ello, hasta que das con el suyo. Y la verdad es que puedes tener resultados muy, muy aceptables para el tratamiento de la candidiasis. Eso, por ejemplo, es una opción importante. Eso también lo tenemos claro. Ahora fíjese una cosa, antes de entrar a lo que pudiese ser en lo que investigaciones, ustedes que están allí porque tienen laboratorios de investigaciones excelentes, me llamó mucho la atención, hace poco leí, y les voy a comentar esto porque sabemos que a nivel gastrointestinal se han hecho trasplantes fecales que han tenido extraordinaria evolución y respuesta. Entonces, hay posibilidades que en la parte odontológica haya trasplantes salivales o trasplantes de algo, porque me llamó mucho la atención que en un país vecino de aquí te están vendiendo cápsulas de saliva, supuestamente para que usted se, como una grajea con saliva humana totalmente comprobada, para que usted, bueno, imagínese usted. Mira, el trasplante microbiota oral es una realidad que ya está. No está como tal, está en fase de investigación. Los dos grupos más importantes que hay en el mundo es Oakithot en Washington y NAC en Australia. Uno va más adelantado que otro, porque estaban en fase de, primero es in vitro, ya sabes, cogían saliva de personas sanas que no tenían enfermedad periodontal, que eran perfectas, luego lo liofilizan, hacen, bueno, todos los marcadores, igual que el trasplante de microbiota fecal. El trasplante de microbiota fecal aquí en Europa y en Estados Unidos está solo aceptado para el trasplante en personas que no responden a la infección, a la colitis útero-necrotizante producido por el Clostridium difficile. Generalmente es una dosis de antibiótico, se hace una vez, se hace 2 veces, y a la tercera vez, si no responde, ya se tiene esa alternativa, es la única que está aprobada, ¿vale? La infección por Clostridium difficile ingresa a la gente en UCI y hay mucha gente que se muere, pero así, eso es o sea, que no te toque a ti. Entonces, ahí sí que se da como alternativa. Tiene sus riesgos el trasplante de microbiota fecal, ¿vale? Y ahora se está intentando ampliar a distintas patologías. Aquí en España, en el Hospital Gregorio, no, en el Gregorio Marañón, en Ramón y Cajal, perdón, Ramón y Cajal, hay un estudio que está haciendo trasplantes de microbiota fecal para otras patologías que incluyen hasta niños con problemas de autismo, con problemas de neurodesarrollo, con patología como el Crohn, pero está en fase de desarrollo. Bueno, pues también me he despistado. La microbiota oral, existen estos dos grupos que estaban en fase preclínico, como que dice in vitro, y tenían unos resultados excelentes. O sea, ponían la saliva en plaquitas de Petri donde había porfiromonas y todos los bichos malos, oye, y desaparecían. Entonces, había que dar el paso a ya estudio experimental con humanos. Esto es fase 1, fase 2, fase 3. Y justo pilló el COVID. Entonces, te puedes imaginar, pues, con el susto que nos metieron en el cuerpo, todo lo que pasó, todas las pérdidas humanas y tal, que se iba a poner a investigar esto. Pues, fíjate, estamos ya los dentistas con un susto, la saliva, el tal, el cual, el COVID, que se van a poner a investigar. Y ahí se ha quedado para ese año, yo creo que Washington va más acelerado y ya ha empezado a hacer pruebas con humanos. Y será una cosa que tardará, porque ya te digo, que el trasplante de microbiota fecal lleva años y solo se ha aceptado una indicación. Hay que tener unos bancos especiales de heces, habrá que hacer bancos especiales de saliva humana, tal.
Y es una cosa pues, que está ahí, desde luego. Si me preguntas, ¿qué avances hay futuros? Pues esto es una de las cosas que no sé si nosotros lo veremos, pero está ahí. O a lo mejor esto se pierde. O sea, es que esto nunca sabes, porque está en una fase tan de desarrollo que no sabemos si dentro de unos años esto al final dice, mira, esto no sirve para nada. Pero lo importante es que está, ahora está. Y hay grupos de investigación que están trabajando en eso. Si no estuviera, no sabríamos. Pero eso es lo importante. Para mí es lo que cuenta. Doctor, ¿y cómo ve usted el futuro de esta área tan emocionante? Pues básicamente, esto que básicamente los dos pilares fundamentales, ¿vale? Los dos, bueno, dos pilares sería el descubrimiento de nuevos probióticos que tengan una acción de señalización, es decir, que nos disminuya la inflamación como tal. Si ya va más entonado a producción de inflamación, enfermedad periodontal, producción de candidiasis, sería ya un desarrollo súper avanzado, ¿vale? Y pasar a ese estado de señalización, de controlar la inflamación mediante la inmunomodulación y que podamos controlar. El segundo pilar sería la utilización adecuadamente del probiótico con el prebiótico, el simbiótico ideal. Que tuviéramos un simbiótico, con lo cual ya lo vemos todo junto y nos haga el mantenimiento de ese probiótico que cuando ya no lo estamos alimentando desaparezca. Y luego a lo mejor mantenerlo con el prebiótico. Y el último es lo que acabo de comentar, el trasplante microbiota, que es un poco del futuro, como quien dice, pero me imagino que en unos cuantos años, ya te digo, o sale para adelante o se pierde en el intento, no sabemos. Está, desde luego, es un cambio importante. Pero bueno, lo importante de todo esto, siempre digo que lo importante es que está ahí, ¿vale? Y que hay gente como este grupo que te he dicho, el microbiólogos rurales, como Bob Rossier, y científicos, la Fundación Pisario, que están trabajando en eso, solo hacen eso. Y son ellos los que nos tienen que transmitir. Y nosotros, como clínicos, les tenemos que decir lo que queremos, lo que nos interesa. Porque a lo mejor están investigando en una cosa que no nos interesa. Yo a veces cuando he estado con ellos en algunas jornadas de microbiota, ¿no? En congresos, y contacto mucho con ellos, porque además es gente joven, con mucha ilusión, con tal, y me cuentan lo que están haciendo, y la verdad es que me cautivan, porque digo, esta chica, es que conocí a una chica que solo sabía de Rotia lentojallosa, y sabía todo, lo que hacía, lo que no hacía, estaba obsesionada, te contaba toda la historia, pero como si fuera su perro, te sabía todo, los genes que tenía y tal. Y joder, pues, eso tiene importancia, porque es una de las que llamamos desgracias, ¿no? De especies buenas. Hay gente que a lo mejor está estudiando algo que ya, a lo mejor ya no tiene ningún fin. Estudios más por fenómenos sociales, salvo el caso de la Alzheimer, hombre, pues puede estar interesante, pero sobre todo yo te digo, yo cuando hablo con ellos digo, estudiar modulación importante. ¿Y qué probióticos nos van a servir? Buscar las nuevas bacterias importantes, las que llamamos que están en boca y que son fundamentales. Eso es lo importante. Así que, bueno, si Dios quiere, pues, en principio esto seguirá adelante y seguirá funcionando. Y lo importante es que lo divulguemos y que acompañemos a nuestros compañeros que se animen. Siempre digo, la he dicho antes, no es la Virgen de Fátima, pero es una gran ayuda. Es una gran ayuda. Y le agradezco muchísimo, de verdad, por este programa. Desde este lado del continente, le envío un gran abrazo a tus alumnos, a la Universidad Europea, a ti, a Rosier, por favor, a la doctora de la Puerta y a todos ellos un gran abrazo, un gran Te lo saludo. voy a transmitir a todos. Estoy muy, de verdad, muy agradecido con todo el aporte que ustedes nos han brindado y han hecho para que este desarrollo y estas nuevas generaciones y los que estábamos en esta área y los que seguimos, que somos estudiantes permanentes y gracias a todos estos artículos y a toda esta información, pues seguimos formándonos. Pues nada, encantado. Ya sabes dónde tienes tu casa para cuando quieras venir. Encantados de poder discutir, de seguir hablando, de charlando de nuestra pasión. Es difícil encontrar gente apasionada aquí en España. Hay pocos clínicos. Investigadores, ya te digo, que conozco muchos, pero clínicos, hay muy poquita gente. Así que, bueno, tener una persona que también es una apasionada de la microbiota al otro lado del charco es una cosa de agradecer para poder compartir, para tener nuestras vivencias y conocer todo lo que se está haciendo. Así que encantado.
Aula Abierta Internacional es avalado por el Colegio de Odontólogos de Venezuela. Fue presentado por Avior Airlines, Línea Aérea de los Odontólogos de Venezuela, Sinergia Dental Instituto, un espacio para la ciencia, La Plana Boloña, Estética Dental Avanzada, Saliva Pro, Laboratorio de Diagnóstico Salival, Amolca, Editorial Médica y Odontológica para una práctica exitosa, Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño, Docencia, Investigación y Divulgación Científica, Biodent, Centro de Odontología Integrativa, Educo Virtual, Educación Continua en la Red, Odontología Neurofocal, la relación directa boca-cuerpo, Clínica del Sueño y Terapia Respiratoria Sleep Care. Cuidamos tu sueño.